Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Qué hermoso poder compartir hoy día con ustedes un espacio de compartir la palabra del Señor. Qué hermoso saber que no estamos en un templo físico. A través de estos medios audiovisuales y tecnológicos podemos hoy día compartir el mensaje a cada uno de sus hogares y corazones. Tal vez algunos en este momento están tomando oncecita, espero que sea de mucho provecho junto con el alimento espiritual que hoy día el Señor les va a impartir. Quiero entregar un afectuoso saludo a mi iglesia Ipapayihue, a mi iglesia Ipaduqueco, a la iglesia de Ipa Ciprés. La verdad es que ha sido difícil este tiempo de estar separados, de la falta de abrazo, de cariño, de reírnos, de compartir juntos, pero sin duda que es un tiempo que el Señor ha preparado para nosotros, la iglesia. No podremos ser igual a como éramos antes de este tiempo de cuarentena, de este tiempo de confinamiento. No vamos a ser igual. Y es por eso, en relación al cambio que como hijos de Dios debemos experimentar en este tiempo, el Señor ha tratado conmigo en cuanto a cómo debo yo enfrentar este tiempo de pandemia, este tiempo de confinamiento en mi hogar. La verdad es que he meditado mucho en mi corazón respecto a lo que veo a diario en mi trabajo. El Señor me ha permitido trabajar en el área de la salud, soy matrona, atiendo a muchas mujeres y me he dado cuenta que hay un factor común en muchas mujeres, y no tan solo en mujeres, esto afecta a hombres, a niños, a adultos, y ese factor común es la depresión. Lamentablemente hoy en día la depresión es una de las principales causas de enfermedad del tipo salud mental. De hecho, y las estadísticas lo dicen, que el medicamento más vendido hoy en día alrededor del mundo son los antidepresivos. Y la verdad que esto ha llegado incluso a aquellos que son hijos del Señor y que son portadores de la palabra de Dios. Es por eso que el Señor hoy día ha instado en esta tarde a hablarles a ustedes acerca de un proceso muy importante que combate la depresión, que es la raíz de amargura, que combate la amargura y es el perdón. Yo los voy a invitar a que abran sus Biblias o sus celulares, o si tienen un cuaderno, un lápiz, tomen apunte, porque creo que lo que hoy día el Señor les va a hablar es algo que hay que meditarlo, no tan solo escucharlo, sino meditarlo, porque esto tiene que traer un cambio en nuestras vidas. Y vamos a leer el libro de Mateo en el capítulo 18, versículo 21 al 35. Hay muchas personas que tal vez sienten que tienen una raíz de amargura o se sientan en una cárcel y no saben cómo salir. Lo terrible que esto está afectando su vida, su entorno, sus relaciones con los demás, e incluso cambia hasta el aspecto de su rostro, porque eso hace la amargura, eso hace la depresión. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 18, 21 al 35. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Viviente. Y dice así: Luego Pedro se acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Y Jesús le respondió: no 7 veces, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó
que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de moneda de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que le había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda que me lo rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió el hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Qué hermosa parábola que fue relatada por Jesucristo, el Maestro por excelencia, el pedagogo número 1, que siempre daba un mensaje, una enseñanza con un contenido habitual. Podían entender sus discípulos y sus seguidores estos mensajes porque los relacionaba con la vida cotidiana. Ahora bien, esto que él relata lamentablemente sucede muy a menudo, tanto en el mundo que no cree en Cristo y no sigue sus leyes, sus preceptos, pero también pasa, hay muchos que declaran ser hijos de Dios y aún más ser salvos. La reacción natural del hombre no convertido ante la ofensa, ante el daño, ante la herida que a otro ha ocasionado es la siguiente: necesito justicia. Es difícil perdonar. No puedo porque duele demasiado. De hecho, hay una frase muy habitual en medio de la gente no convertida que dice: yo no puedo perdonar, solo Dios perdona. Pero en realidad esto no es algo bíblico y no viene del corazón de Dios, porque Dios nos enseña que debemos perdonar. Y hoy día les voy a comentar 7 aspectos, 7 puntos respecto al perdón. Y miren qué importante el número 7. Voy a empezar por el número 1 y si pueden tomar apuntes, por favor, háganlo. Primero, perdonar implica cancelar una deuda. Y quiero que lo escuches de nuevo. Perdonar implica cancelar una deuda. No sé si esta frase se te hace conocida. Cancelar una deuda. Tal vez alguien ya lo hizo por ti, ¿cierto? Exactamente, Cristo canceló una deuda impagable por ti. ¿Por qué, siendo nosotros perdonados por Cristo, nos cuesta perdonar? El creer que Jesús pagó la deuda del pecado es el fundamento del cristianismo. El perdón es la base y el fundamento de la nueva fe, del nuevo pacto. Nosotros tenemos acceso a la vida eterna a través del perdón de Jesucristo. Entonces quiero que pienses tú, hay muchos que vienen a la iglesia, que profesan ser hijos de Dios, pero que no son capaces de perdonar a su prójimo. De hecho, sucede habitualmente que la iglesia está dividida. ¿Por qué? Porque una hermana me miró feo,
una hermana dijo esto, me ofendió, el pastor me dijo esto ante el altar, y ahí queda una gota de pena, de amargura que no está resuelta. Está basada en la fe de que Dios envió a Jesucristo, su Hijo, a la tierra, y de que Jesús fue crucificado en una cruz y resucitó para pagar el precio del pecado. Este fue su propósito. Todos hemos pecado contra Dios y Él proporcionó la única forma de expiación. Ahora algunos dicen, pero no es lo mismo perdonar a quien me debe plata a perdonar a alguien a quien hizo un daño muy grande contra mí, por ejemplo, una violación cuando yo era niña. Hay muchas personas que dicen, no, eso yo lo puedo perdonar, pero esto es imperdonable. La verdad es que eso no tiene justificación ante la palabra del Señor, porque el pecado es el mismo. Todos nosotros somos potencialmente pecadores. Por lo tanto, no hay ni pecados que sean blancos, ni pecados que sean negros, ni ninguna variedad de pecados. El pecado es pecado. Por lo tanto, si nosotros consideráramos, voy a hacer un cálculo y quiero que ustedes lo practiquen también. Si solo consideráramos que yo al día peco 3 veces, en un año más o menos pecaría más de 1000 veces. Y si eso lo multiplico por mi edad, que no la voy a decir, pero si calculan lo van a saber, más o menos mis pecados a esta altura serían 32.000. Si solo considerara yo que yo peco 3 veces al día, sin embargo eso es falso porque aún pecamos sin darnos cuenta. Con nuestros pensamientos pecamos. Sin embargo, Dios ha perdonado esa deuda. Y cuando nos allegamos a Él y recibimos su perdón, Él dice, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. En Cristo somos nueva criatura. Dios olvida nuestros pecados. En Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Mira lo que hace el Señor. Perdona nuestros pecados a través de Jesucristo. Ahora, este término de olvidar nuestro pecado no es literal, porque no es que Dios sufra de una amnesia y que no recuerde de nuestros pecados. La verdad es que sí los recuerda. Pero ¿qué nos enseña este texto? Que cuando nosotros perdonamos, nunca debemos echar en cara esa ofensa en el que hemos perdonado para desquitarme. Nunca le diré a otros la ofensa para rebajarle, ni nunca lo recordaré para amargarme. Y eso es precisamente lo que hace Dios cuando Él dice, no me acordaré de tus pecados. No nos reflejará en la cara, ni nos va a recordar todos los días los pecados que Él nos ha perdonado. Él cuando perdona, da vuelta a la página y dice borrón y cuenta nueva. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Segundo, perdonar es costoso. Sí que cuesta perdonar. Yo sé que ustedes a lo mejor están pensando, es doloroso perdonar esto. Realmente me va a costar. Pero déjame decirte algo. No perdonar es mucho más costoso. No perdonar es más alto que el precio que exige el perdón. Imagínate que esto significa más o menos que
No perdonar es como que una persona se tome una cucharada de cianuro, pero pretenda que la otra persona que me ha ofendido muera. Es imposible, ¿cierto? Tercero, negarte a perdonar te va a cambiar para toda la vida. Y esto quiero que lo escuchen de nuevo. Negarte a perdonar te va a cambiar para toda la vida. Miren las consecuencias que ocurren al no perdonar. La amargura es una de las consecuencias y la amargura cambia y cambia la vida y te cambia tus relaciones personales, tu manera de vivir, incluso cambia la sonrisa de tu rostro. Cuando tú te niegas a perdonar, dejas de ser víctima para convertirte en el victimario. Es súper natural pretender que otro pague. Siempre está en la persona el sentido de justicia, pero cuidado, que ese sentido de justicia puede convertirse en venganza. Y cuando hay venganza, hay malos pensamientos en nuestra mente. Y el Señor dice que Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón. No es necesario que tú estrangules a otro. Si la amargura pone un pie en tu corazón y no lo resuelves pronto, es solo cuestión de tiempo que la amargura tome toda tu vida. Y ahí estamos hablando de la depresión. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Miren, hermanos, la consecuencia de la amargura, dejar de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. La persona que tiene amargura no se daña a sí mismo, sino que también daña a otros, porque con su amargura envenena el corazón de otros. Punto número 6. Perdonar tiene dos dimensiones, una dimensión vertical y otra dimensión horizontal. La relación vertical tiene que ver con mi relación con Dios. Cuando yo no soy capaz de perdonar, reflejo que hay una mala relación con Dios. Y eso es parte de los frutos que reflejan la relación con Dios. Y la relación horizontal es la que yo tengo con mi prójimo. En Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. El Señor dice que aquí hay una condicionante. Si nosotros no perdonamos las ofensas de otros, Él tampoco podrá perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, esto tiene que ver con la relación que tenemos con Dios, porque cuando nosotros conocemos el corazón de Dios, el fruto del Espíritu Santo nos lleva al perdón. Y por último, el último punto, número 7. El perdón libera lo viejo para construir lo nuevo. Creo que esto les parece conocido, ¿cierto? El viejo hombre, el nuevo hombre, el nacimiento nuevo. La gente no sabe perdonar y guarda amargura y hace lo contrario de lo que dice Dios. Y saben ustedes que hay muchos hipócritas en la iglesia, lamentablemente. El perdón no es exclusivo de los santos extraordinarios. Aquí no hay gente que sea más santo que otro, no. El perdón está en el corazón del Evangelio y por lo tanto debe ser una característica que define al creyente. Tenemos que saber cómo alinear plenamente nuestros motivos de perdonar a los propósitos de Dios para el perdón. El perdón debe ser practicado por razones que van más allá de simplemente evitar la desaprobación de Dios
o de deshacernos de ese dolor emocional causado por el pecado cometido por otros. El perdón fue inventado por Dios, fue modelado perfectamente por Cristo y es un mandamiento en las Escrituras. Y esto es importante, es un mandamiento en las Escrituras. Si yo tengo la certeza de que soy salvo, esa salvación viene por el perdón de Cristo. No vaya a ser que en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros, suceda lo que pasó con ese hombre deudor, ¿cierto? Que se le perdonó una gran deuda, pero no fue capaz de perdonar una pequeña deuda que tenía con un siervo. Habiendo perdonado, la intención de Dios no es que permanezcamos como flojos perdonadores del reino de Dios, no. Somos llamados a buscar el perdón verdadero y bíblico para el cual el pueblo de Dios pueda realmente ser uno. Mire, esto es un punto súper importante en la unidad de la iglesia. Y esto es algo que es sanador para la iglesia, el perdonar. Y esto en un grado aún más extraordinario y único lo vivimos en el matrimonio. Hermanos, lamentablemente la principal causa de divorcios, separaciones en el mundo secular y aún dentro de la iglesia es la falta de perdón entre los esposos. Y guardar ese rencor y usar las armas del enemigo como la venganza, usar las armas del enemigo como la amargura, la ira, el enojo. Fíjese que muchos nos preguntamos y oramos al Señor, por favor, Dios mío, condúceme en tu voluntad, hazme vivir tus propósitos, condúceme hacia tus planes. Pero déjame decirte que somos más parecidos a Dios cuando perdonamos, porque esto realmente es algo inhumano. La importancia del perdón es que todo cambio comienza a través de él. En Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Quieres andar en la voluntad del Señor? Entonces, perdona. En Romanos 12, del 1 al 2 dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios de este tiempo. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así también cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Hoy en día está de moda el culto familiar. Y yo creo que todos procuran, ¿cierto?, un culto que sea una lectura de la palabra, una reflexión, unas alabanzas. Pero mire lo que nos dice Romanos. ¿Cuál es el verdadero culto? Someterse a la voluntad de Dios. Si realmente en este tiempo quieres honrar al Señor en tu hogar, con tu familia, entonces sometámonos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son espíritu y son verdad. En Juan 4:23-24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, y los en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, la obedecemos y la hacemos viva en nuestras vidas,
entonces nos convertimos en verdaderos adoradores. El verdadero adorador no es el que canta en la iglesia, no es el que expresa alabanzas, sino aquel que vive el espíritu de verdad, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos día a día en la palabra de Dios, nuestro espíritu se va fortaleciendo. Y si la hacemos vida en nuestras vidas, entonces estamos haciendo la voluntad del Señor. Realmente deseo que esta palabra transforme sus vidas. Estamos en un tiempo que el Señor está preparando su iglesia. Y la está preparando porque ya no seremos los mismos después de este tiempo. Cuando volvamos a la normalidad, el Señor quiere guerreros espirituales. El Señor quiere personas que levanten manos santas, personas que tengan sus vestiduras limpias. Y si no sabemos perdonar, entonces nuestras vestiduras serán manchadas. Yo quiero que cerremos nuestros ojos y les voy a dar la bendición de esta palabra para que el Señor les ministre, para que el Señor restaure. Nada es imposible para Dios. Yo sé que muchas veces lloramos, muchas veces le decimos al Señor, quítame esto que tengo en mi corazón. Pero el Señor nos da las herramientas, las armas espirituales, el valor, la fortaleza que necesitamos para llegar al perdón. Hay muchos que han vivido experiencias dolorosas en su infancia. Cuánta maldad no hay en el mundo, cuánta injusticia que se ha cometido. Pero ¿sabes qué? No te corresponde a ti llevar esa carga. Esa carga la tiene que llevar el Señor. Nada más tú tienes que perdonar como Cristo te perdonó un día a ti y te ha recibido. Les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y oremos. Padre Santo, lleno de amor y misericordia, gracias te doy, Señor, por este mensaje, Cristo. Señor, que transforma vida. Tú quieres que vivamos en una novedad de vida, Señor, y no que vengamos, Señor, con las cadenas del pecado. Tú viniste a darnos gozo, no amargura, no tristeza. Y yo oro en este momento por cada una, Señor, de las mujeres, del adolescente, del niño, del hombre, del adulto, Señor, que en su corazón ha tenido una raíz de amargura a causa de la falta del perdón, Señor. Tú viniste a libertar, tú viniste, Señor, a hacer nueva todas las cosas. Y nos diste una ley que es inhumana, Señor, va contra el principio de la razón humana. Pero esta ley es vida, Señor. Enséñanos a someternos a tu ley, a tu palabra. Tú dijiste, Cristo, mis palabras son vida. Mis palabras son verdaderas. Y yo lo creo, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a abrir nuestro entendimiento espiritual, nuestras ventas de los ojos, para comprender, Señor, cuál es tu perfecta voluntad, Señor. Gracias te doy por este mensaje que ha primero ministrado mi corazón. Yo te pido que así como ha transformado mi manera de pensar, transforme, Señor, la manera de pensar de mis hermanas, de mis hermanos, de los adolescentes, de los jóvenes, Señor, para que nos hagas, Señor, agradable ante tu presencia, Señor. Gracias por este tiempo, bendigo la familia, cada familia que está hoy día, Señor, viendo este en vivo, este online, Señor. Gracias, mi Señor, por tus hermosas palabras, porque tus palabras tienen vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y para terminar, quiero darles un dato curioso. Hay una ciencia que se llama la gematría, que la gematría tiene que ver con el valor numérico asociado a las letras, y esto es muy específico en la escritura hebrea. Cada letra del abecedario hebreo tiene asociado un número, y nada es casual en la escritura. Todo tiene un simbolismo, todo tiene un significado. Y fíjense ustedes que respecto a esta palabra que hoy día les leí, respecto al perdón, decía que 70 veces 7
tenemos que perdonar, ¿ya? Y bueno, usted sabe que hay estudiosos para todo y hay estudiosos que han llegado a la siguiente conclusión. Cuando multiplicamos 70 por 7, el valor es 490, ¿cierto? Y el múltiplo de 490 es el número 49. Y el simbolismo del número 49 es sinónimo de pureza espiritual, y el descender en un grado inferior es lo contrario, es impureza espiritual. ¿Ya? Y cuando nosotros sumamos el número 490, sumamos 4 más 9 más 0, el valor que nos da es 13. ¿Y saben qué? El valor numérico de estas letras es igual a la palabra hebrea Ava, que se escribe A, H, A, B corta, A. Y eso en hebreo significa amor. Ahí les dejo con esta reflexión. Espero que les haya gustado esta palabra, que el Señor les bendiga a todos y sigamos adelante, Iglesia de Cristo, que el Señor nos ama. Amén.